En esta ocasión quiero hablar de un tema que a muchos a veces les llama la atención, que es la diferencia entre posesión y esquizofrenia. Es muy difícil a veces entender esta situación cuando es una enfermedad mental y cuando es una situación espiritual, porque en las películas lo han puesto de una forma exagerada, pero sí se ha comprobado de que pueden suceder cosas extrañas como que se mueven objetos solos, ser atacados de una forma violenta, si se tuvo un contacto con algo demoníaco o negativo como es la ouija, como es algún encantamiento, un hechizo, y se sale de control y de alguna manera la gente pues no tiene un control. En cambio, la persona que por lo general tiene una enfermedad mental nunca va a saber situaciones sobrenaturales a su alrededor. Pero déjenme decir o aclarar que muchas de las enfermedades que por lo general padecen las personas vienen a veces de algo espiritual. Psicológicamente también pueden provenir de esa situación. Porque el mal, si algunos que han tenido la curiosidad de leer o escuchar o entender la Biblia, saben de que el mal es el que proporciona las enfermedades, que es el que hace que una persona se sienta mal, etcétera, etcétera, cuando no tiene fe, cuando su espiritualidad es baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo general, cuando uno va a tener una posesión, que es muy rara, pero se da en algunas ocasiones, es porque ha tenido un contacto con algo directamente, o con algo que está maldito, con algo que está hechizado. Hay una historia que contaré en otro video para que se acuerden, porque ya la he contado en alguna ocasión. Y de ahí se suscitan 3 historias más, pero ahorita enfoquémonos en esto, que es, podríamos ver la diferencia de una posesión a una persona que tiene una enfermedad mental o psicológica, como la esquizofrenia. Entonces mucha gente a veces no entiende qué es lo que significa todo eso o de qué manera va y procede. Insisto, todo tiene que ver con el poder espiritual en cada una de las personas. Hay gente que no cree y dicen, hay gente que no cree y no le pasa absolutamente nada, porque el diablo no es tonto y de alguna manera pues no va a afectar a alguien que no llama la atención o que está cumpliendo algo que a él le satisface o le gusta, y tiene la forma de enfocarse más en gente que de alguna manera o exageran en su fe o simple y sencillamente cometen un acto que pueda afectarles de alguna manera. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones de las cuales hay que tratar de entender, y no es algo que digamos, ay, es que es una tontería, que esto y que lo otro. Y a veces, como dicen, hay que tener un respeto a ciertas cosas que a veces desconocemos, porque no sabemos en qué momento nos pueda pasar. Como esas personas que les hacen brujería, que les hacen hechicería, que acaban a veces siendo poseídas. Yo conozco a una persona que pasó ese tipo de situaciones, no en sí él, sino su familia, y todos lo sufrieron. Entonces, el ver a una persona de esa situación que está poseída, una persona que está enferma, pero repito, a veces no se sabe identificar si no hay una especie de manifestación en el lugar, pero por medio de otras cosas uno puede llegar a darse cuenta. Casi siempre se ha comentado de que las personas cuando están poseídas o están siendo poseídas empiezan a tener aberración o odio hacia cosas que son de algo positiva, como un rosario, un crucifijo, una imagen que está bendita, agua bendita, o hasta la misma Biblia. Hay religiones que no recurren al agua bendita porque no creen en el poder de los que tienen estos objetos, que también pueden ser la sal, el aceite, el vino, y que de alguna manera pueden ayudar a mejorar ese tipo de cosas.
tú mismo te puedes dar cuenta, ¿no? Hay gente que a veces en su mente el demonio empieza a jugarles esa mala pasada. Entonces uno mismo puede acercarse a ese tipo, a esos sacramentos, a estos objetos, a estas cosas, hasta una iglesia católica o a gente que se dedica a hacer ese tipo de rituales. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, ¿sí? Y es para no afectar a otras personas, sino de que a veces cuando uno cree que está embrujado, cree que le están haciendo algo maldad o le están molestando los espíritus y cosas así, acuden a gente que les van a decir que sí, aunque no sea verdad, aunque sepan que es algo psicológico, les van a decir que sí, sí están siendo poseídos, están siendo malditos, les están haciendo brujería, cuando a veces son situaciones de racha, de lo cual en otro video quiero hablar, de rachas de, ¿cómo decirlo? A veces hay gente que no acepta que la maldad, que la venganza, que por culpa del papá o de la mamá que ya han fallecido, uno llega a tener malas etapas en su vida, situaciones, ¿sí? Y entonces le echan la culpa a otras personas o a veces que tienen algún hechizo o algo, cuando simple y sencillamente es aceptar que has cometido errores y tu vida va a mejorar y va a cambiar, ¿sí? Siempre y cuando no hayas cometido un crimen o algo más feo, pero bueno, entonces los espíritus de esa manera atacan. Entonces no precisamente todo es cuestión de que es influencia del demonio, porque uno mismo a veces se cree esas cosas y atrae ese tipo de situaciones que le van a afectar a la persona en un futuro. Entonces podríamos decir que cuando es algo espiritual siempre va a haber algún tipo de manifestación o algo que pase alrededor de la persona, como cambios en la temperatura, apariciones extrañas, situaciones fuera de lo normal, que se te sube el muerto, que despiertas a las 3 de la mañana, que ves sombras pasar a tu alrededor. Y obviamente tienes que consultar a una persona que tenga la capacidad de los estudios necesarios. Por lo general, los exorcistas, aclaro, que son las personas más indicadas para ese tipo de situaciones. Aquí en México no sé cómo se maneje, no sé si tú puedes acercarte a un sacerdote y le dices, oiga sacerdote, fíjese que mi vecina está siendo poseída o queremos saber si es algo bueno o es algo malo. Porque no todos se dedican a este tipo de situaciones. Hay otros países en los cuales sí hay ese tipo de situaciones, o en otras ciudades que se enfocan más. Y pues obviamente a veces por la misma cultura, por la misma enseñanza que tenemos, recurrimos a chamanes, hechiceras, brujas, brujos, magos, etcétera, etcétera, que supuestamente creen o saben, porque algunos sí saben, como ciertas personas que pueden hacer curaciones espirituales de ese tipo, ¿no? Maleficios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas de las cuales uno no puede llegar a tener una deducción al no tener un conocimiento, a no ser algo tan común como ir a comprar tortillas o ir a comprar pan a la panadería, ¿no? Entonces, se requiere mucho conocimiento, mucho entendimiento, mucha aceptación y sí, buscar una respuesta o informarse detalladamente para ese tipo de cosas. Pero, como les digo, no es algo que pase así como en una pandemia, que todo el mundo va a estar poseído y en la calle van a ir corriendo, como en esa famosa película como la película esa de REC, que se hizo una franquicia de 4 películas, me parece, que supuestamente te mostraran como zombies y todos acababan poseídos. No es ese tipo de situación, ¿no? Que es como una enfermedad, sino que es algo más real en ciertos aspectos, como es en la realidad supera la ficción, cuando uno lo vive verdaderamente tiene. Entonces, cuando yo entrevisté a mi amigo, que espero un día de estos venga por acá, él me dijo que por lo general se suscitaban cosas extrañas en torno, el ambiente se sentía pesado y la persona de pronto tenía cambios de humor drásticos y se levantaba así como un sonámbulo y empezaba a manifestar voces de otras personas. ¿Sí? Entonces estas personas se enfocaban en hacer oración y todo, y para calmar un poco a los espíritus, y todo regresaba a la normalidad por momentos. Entonces él me decía que no sabían, como no estaban muy pegados a la religión, no sabían cómo proceder o a causa de qué, porque supuestamente fue por una brujería que le hicieron a esta mujer. Entonces ella después de mucho tiempo tuvo un infarto y falleció en la cama del hospital, pero fue resucitada.
Entonces, se cree o se tiene la teoría de cuando la persona a veces muere y logran resucitar, porque saben que hay ese tipo de técnicas de resucitación, etcétera, 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 pues el espíritu ya cumplió su objetivo y abandona el cuerpo de la víctima y ocasionando que ésta se libere. Pero, y pues no sabría si hay un caso como el de la película esta de Reposeída, ¿no? La de Linda Blair, donde vuelve a caracterizar a su personaje, pero de una forma cómica. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Ya me estaría alejando mucho del tema. Entonces, sí hay cosas que pueden llegar a diferenciar o a darse a notar en ese tipo de situaciones. Yo la verdad conviví con una señora igual que siempre decía que tenía algo raro, porque tenía 3 tipos de personalidades, pero como no era católica, no tenía imágenes a su alrededor, pues era algo que no podía yo, en ese entonces no tenía tanto conocimiento como ahorita como para poder, tiene algo mal. Y de ahí se va suscitando ese tipo de situaciones. Sí se puede lograr cuando se tienen los conocimientos, los estudios, el entendimiento, la comprensión. Se sabe de los cambios del clima, del ambiente, si se siente pesado, si se siente húmedo, si sientes frío, si sientes cosas, si sientes... Entonces hay alguien raro, ¿no? Hay otras películas que han mostrado parte de lo que es la realidad, aunque no podríamos decirlo que a tal grado, pues una película de Hollywood tiene que ser exagerada para llamar la atención y ocasionar miedo. Entonces hay gente que se va con la finta, piensa que así es y que de alguna de otra manera puede llegar a suceder. Pero sí, a veces pasa y ya se ha visto igual. Para el que conoce, el que lee, el que estudia y el que está muy metido en estos terrenos, de que los mismos espíritus pueden controlar a las almas, porque es de lo que tratan de alimentarse, de la energía de estas mismas. Pero a veces cuando es la esquizofrenia, de que son personas que escuchan voces, que no pasa absolutamente nada a su alrededor, sino todo pasa en la misma persona, pero a veces sí son los espíritus que manipulan a estas personas para tener una enfermedad y debilitarlas. Hay otros tipos de situaciones que se van dando referente a estos conocimientos, y hay sacerdotes que han hecho investigaciones en hospitales psiquiátricos, en hospitales para gente de enfermedades mentales, donde ellos hacen una aportación viendo libros. Si están interesados en saber más del tema, pues pregunten lo que quieran en la caja de comentarios para que yo responda a algunas de las dudas, y pues si quieren información sobre libros y todo, porque lo importante aquí, lo que trato de hacer es que la gente verdaderamente se interese en estos temas y no lo tome como algo, como una tontería, porque pues hay gente para todo, ¿no? Yo como investigador paranormal me enfoco en lo mental, en lo psicológico, en la ciencia, en la religión, en lo espiritual, etcétera, 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 porque a veces hasta las voces, si hay una descarga eléctrica detrás de las paredes y las personas están hablando, las ondas magnéticas, créanlo, ¿no? A veces graban esas voces que se quedan atoradas en esos lugares, y rompiendo la pared empiezan a escucharse voces cuando en realidad no es algo de sobrenatural, es una situación de ciencia, de estática, de electricidad. Entonces, por eso hay que hacer una investigación, hay que saber y conocer demasiado todos estos conceptos, estas ideas, porque no solamente es tirarse a lo loco y decir yo soy un cazafantasma, yo soy un investigador paranormal. Por ejemplo, esas personas que van a investigar, que cargan espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he sido investigador por muchos años, por mi cuenta, de muchas maneras y de muchas formas, porque para que yo vaya a un lugar como cazafantasmas, como quien dice, pues necesitaría llevar mi equipo de protones, pero no tengo, sale muy caro para empezar. Y segundo, hay que tener precaución, no es un juego. Es como si fueras a exponerte a radiación y te vaya a dar cáncer, es lo mismo, te vas a exponer a una energía desconocida que luego te va a afectar a ti y va a afectar a otras personas. Pero bueno, eso es pensamiento y mentalidad de cada quien. Y bueno,
A fin de cuentas, podríamos decir que sí se puede lograr diferenciar entre lo espiritual y lo mental, y de alguna manera podemos atender mejor a la persona, pero como siempre digo, todo es cuestión de nuestro nivel espiritual. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Gracias a los que me escuchan. Y si quieren que hable de algún tema en especial o de algo en específico, hagan sus comentarios en la caja de los comentarios. Gracias para los que nos ven y nos apoyan. Bendiciones para todos. Ánimo. Y al que le guste a Dios, qué bueno. Y al que le guste el diablo, también qué bueno. Aquí lo importante es aprender día con día de cosas que uno a veces no sabe que en la realidad existen. Aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.